312, en la batalla del Puente Milvio, Constantino y el Grande derrota a Magencio en la lucha por el Imperio Romano. Se convierte al cristianismo. 709, en Yaxchilán, México, la dama Soc, esposa del rey Escudo Jaguar II, se hace pasar una cuerda con púas de obsidiana a través de un agujero en la lengua. 1092, en la Taifa de Valencia, en la actual España, Al-Qadir muere asesinado por una revuelta encabezada por el cadí Ibn Yaf. 1483, en la actual España, Rodrigo Ponce de León reconquista definitivamente la villa de Zahara de la Sierra. 1492, en las Islas Bahamas, el español Rodrigo de Jerez es el primer occidental que ve a los indios fumando tabaco y el primero en imitarlos. 1538, en la villa de Santo Domingo en la isla La Española, en medio del Mar Caribe se funda la Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, la primera universidad de América. 1546, Pedro Guerrero es nombrado arzobispo de Granada. 1575, autoridades eclesiásticas de España autorizan el traslado del hermano Alonso Pérez HC a la Nueva España. 1707, en Owei, oeste de Japón, a las 2, hora local, sucede un terremoto de magnitud 8,6 en la escala de magnitud de momento y un tsunami dejaron entre 5.000 y 20.000 víctimas. Fue el terremoto más intenso de la historia de Japón hasta que sobrevino el del 11 de marzo de 2011. 1746, Lima, capital del Virreinato del Perú, es devastada por un terremoto de magnitud 9,0 en la escala de magnitud de momento, que deja un saldo de más de 5.000 muertos. El puerto del Callao es completamente arrasado por el tsunami resultante, que deja otros 5.000 muertos, solo sobreviven 250 personas. Se registran daños a lo largo de la costa del Pacífico Sur sudamericano. 1848, en España se inaugura el primer ferrocarril que funcionó en ese país, la línea Barcelona-Mataró. 1861, en Caracas, Venezuela, el presidente Manuel Felipe de Tovar funda el Colegio de Ingenieros de Venezuela. 1862, en Caimito de la Habana, provincia de Matanzas, el niño patriota cubano José Martí escribe su primera carta conocida, dirigida a su madre, Leonor Pérez, donde le narra los horrores de la cárcel en Matanzas, que conoció porque su padre, Mariano Martí, fungía como juez de la región. 1873, en Cuba, Salvador Cisneros Betancourt ocupa el cargo de presidente de la República en armas. 1875, en Caracas, Venezuela, se inaugura el Panteón Nacional. 1886, en Estados Unidos, el presidente Grover Cleveland inaugura la Estatua de la Libertad, regalada por Francia. 1892, en París, Francia, el precursor del cine Émile Reynaud estrena sus pantomimas luminosas películas animadas mediante el sistema conocido como teatro óptico. Este hecho se reconoce como el inicio de los dibujos animados. 1893, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el patriota cubano José Martí habla en la velada que ofrece la Sociedad Literaria Hispanoamericana en homenaje al general venezolano Simón Bolívar. 1895, en la aldea Vega de Pestán, Cuba, se despiden los hermanos Antonio y José Maceo, ambos militares independentistas cubanos. No volverán a verse, y José morirá en combate el 5 de julio de 1896. 1896, en la provincia de Camagüey las tropas de Calixto García ocupan el pueblo de Guaymaro. 1900, en Barcelona, España, se funda el Real Club Deportivo Español. 1905, en aguas próximas a Finisterre, España, naufraga el acorazado español Cardenal Cisneros. 1918, se funda Checoslovaquia como uno de los estados sucesores del Imperio Austrohúngaro. 1922, en Italia, se produce la marcha sobre Roma de Benito Mussolini, 2 días antes de ser nombrado primer ministro de Italia. 1930, en los Estados Unidos, Pablo Picasso gana el primer premio internacional de pintura Carnegie. 1938, en el marco de la Guerra Civil Española, las brigadas internacionales se marchan de España. 1940, inicio de la Guerra Greco-Italiana con la entrada de Grecia en la Segunda Guerra Mundial. 1943, en el puerto de Filadelfia de acuerdo con un bulo creado en 1955 por el ufólogo estadounidense Maurice Kayesap, 1900 a 1959, en esta fecha supuestamente se realizó la operación militar de teletransportación, Experimento Filadelfia. 1944, en La Coruña, España, se inaugura el Estadio Municipal de Riase. 1951, en Cataluña, España, el piloto argentino Juan Manuel Fangio gana su primer título mundial de Fórmula 1. 1956, en España se inauguran los servicios de televisión española, que al día siguiente comenzó a emitir sus programas de manera regular. 1958, la Unión Soviética le concede a Argentina un crédito, equivalente a $100 millones de aquella época, que equivalen a 835 millones de 2016, para la compra de equipos petroleros soviéticos, a una tasa de interés del 2,5% anual. En 1959,
En México, un huracán categoría 5 provoca inundaciones en el estado de Colima, matando a 1.800 personas en la región. Huracán de México de 1959. Desaparecerá en el centro de México el 29 de octubre. 1962, a las 4:41, hora local, en un cohete desde el sitio de pruebas de Semipalatinsk, a unos 150 km al oeste de la ciudad homónima, en Kazajistán, la Unión Soviética lanza una bomba atómica de 300 kilotones que explota a 150 kilómetros de altura sobre Karagandá, capital de la provincia homónima en el centro de Kazajistán. Es la prueba nuclear número 187 K4 de las 981 que la Unión Soviética detonó entre 1949 y 1991 que, medidas en kilotones, representan el 54,9% del total de pruebas nucleares realizadas en el mundo. 1970, en 3 hoyos diferentes, a 118 metros bajo tierra, en el área U3H del sitio de pruebas atómicas de Nevada, a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas, a las 6:30, hora local, Estados Unidos detona sus bombas atómicas Truchas Chacón, 1, Truchas Chamisal, 2, y Truchas Rodarte, 3, de unos 8 kilotones cada una. Son las bombas número 709, 710 y 711 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. 1971, Reino Unido lanza el satélite Prospero X3, a bordo de un cohete totalmente británico. 1974, a 404 metros bajo tierra, en el área U12N09 del sitio de pruebas atómicas de Nevada, a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas, a las 7, hora local, Estados Unidos detona su bomba atómica número 831, Jaib Lafer, de menos de 20 kilotones. 1975, en un túnel a 1265 metros bajo tierra, en el área U20Z del sitio de pruebas atómicas de Nevada, a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas, a las 6:30, hora local, Estados Unidos detona su bomba atómica número 854 Kaseri, de 1000 kilotones. 1981, en los Estados Unidos, Lars Ulrich y James Hetfield forman la banda de thrash y metal Metallica. 1982, en España, el PSOE gana las elecciones generales por mayoría absoluta. 1983, en Buenos Aires, Argentina, durante el cierre de campaña para las elecciones presidenciales, el candidato peronista Herminio Iglesias prende fuego a un ataúd con el nombre del candidato de la UCR, Raúl Alfonsín, y los colores de ese partido. 1988, Francia autoriza la píldora abortiva conocida como mifepristone. 1993, Boris Yeltsin decreta la propiedad privada del suelo en Rusia. 1996, en Argentina se funda la productora de televisión Ideas del Sur. 2001, Aeroflot, aerolínea rusa, cesa sus operaciones en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, finalizando la conexión directa Lima-Moscú. 2004, en Colombia, inicia sus operaciones RTVC Sistema de Medios Públicos. 2005, México se convierte en el 100º país que ratifica el Estatuto de la Corte Penal Internacional. 2007, en los estados mexicanos de Tabasco y Chiapas se producen fuertes inundaciones. 2011, en la ciudad de Ica, Perú, un terremoto de magnitud 6,7 en la escala sismológica de Richter deja al menos 1 muerto y 80 heridos. 2012, en la costa este de Estados Unidos, el huracán Sandy afecta a los estados de Virginia, Maryland, Pensilvania y Nueva York ocasionando inundaciones y devastación a su paso. Se calcula que las pérdidas ascendieron a $20.000 millones. 2020, se confirma el primer caso de COVID-19 en Islas Marshall. 2021, a nivel mundial el videojuego Roblox sufrió una de las caídas masivas más grandes de su historia, la cual se prolongó por 72 horas. A raíz de esto, se llegó a cerrar la plataforma por 48 horas, mostrando un banner de mantenimiento.